Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 9 de abril de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercado. Comenzamos hoy comentando los nuevos acontecimientos respecto a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, dado que sin lugar a dudas ha sido el factor determinante en el comportamiento de los mercados, tanto local como extranjeros, durante esta semana. El día martes de esta semana, aproximadamente una hora antes de que se cumpliera el plazo, cerca de las 20 horas, hora local, manifestado por Donald Trump para atacar con mucha fuerza a Irán, Estados Unidos e Irán anuncian un cese del fuego, siendo este el primer acuerdo respaldado por los dos países desde que comenzó la guerra el último día de febrero. El acuerdo consiste en que Washington suspenderá durante 2 semanas los ataques contra la República Islámica en medio de tratativas para un eventual pacto de paz que comienzan el día sábado en Pakistán, nación que actuó como media hora entre las partes para poder llegar a este acuerdo. Por parte de Estados Unidos, las condiciones del acuerdo es que Irán libere el tránsito por el estrecho de Hormuz, mediante el cual transita aproximadamente el 20% del consumo de petróleo del mundo, y el gobierno norteamericano ha dicho que mantendrá sus fuerzas cerca de Irán hasta un acuerdo definitivo. Por otro lado, Irán accedió a esta tregua con la condición de que Estados Unidos se comprometiera a una paz definitiva y solicitando también que Israel cesara los ataques a el Líbano, lo que no se confirmó hasta hoy durante la mañana, luego de que Israel anunciara el inicio de negociaciones con el Líbano, eliminando de esta manera un punto clave de controversia en el inestable, por definición, alto al fuego en Oriente Medio. En este nuevo contexto, aquí estarán atentos los mercados, principalmente primero a una reapertura notoria y aumento del tráfico por el estrecho de Hormuz, situación que aún no ha sido confirmada, también al eventual daño de las instalaciones de la región para la extracción del petróleo y a los avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que, como dijimos, comienzan el día sábado con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos en Islamabad, capital de Pakistán. Todo esto se alinea entonces con la visión que en Upside Capital mantuvimos desde que comenzó este conflicto armado respecto a que las consecuencias macroeconómicas de este conflicto para el mundo serían extremadamente negativas. Por ende, un acuerdo entre las partes debía llegar prontamente. Fue lo que finalmente terminó sucediendo. Por ende, reafirmamos que si existe una reapertura notoria del estrecho de Hormuz y las negociaciones de paz llegan a buen puerto, el impacto negativo de la guerra en los mercados tenderá a diluirse en el tiempo, volviendo la atención del análisis hacia, por ejemplo, factores macroeconómicos de mediano y largo plazo que son efectivamente los que determinan en el tiempo el comportamiento de los mercados. El acuerdo alcanzado durante el martes de la noche trajo bastante optimismo al comportamiento ayer en los mercados alrededor del mundo. El IPSA, índice accionario local, rentó un 3.22%, el petróleo WTI y el petróleo Brent cayeron aproximadamente un 16%, hasta los $94 cada uno. Los principales índices bursátiles del mundo subieron con fuerza, Nikkei 225 de Tokio más de un 5%, el DAX alemán también más de un 5%, y los tres principales índices de Estados Unidos también tuvieron una excelente jornada, subiendo un 2.5% S&P 500, 2.8% Nasdaq y 2.85% Dow Jones. Por supuesto, también durante la semana hubo noticias en el mercado local. El día miércoles se publicó una nueva encuesta de operadores financieros post reunión de política monetaria de marzo de 2026 por parte del Banco Central, incorporando ya en esta encuesta efectos de la guerra en el mundo, el alza del petróleo y el alza de los combustibles en Chile. Si bien las expectativas inflacionarias a 12 meses se dispararon al 4.9%, en los siguientes 12 meses, es decir, a 24 meses, subieron levemente al 3.2%, bastante en línea con la meta del Banco Central en esta materia. Esta encuesta fue respondida antes de que se conociera el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Respecto a la expectativa de tasa de política monetaria para el mercado local, se encuentran de aquí a 24 meses en adelante ancladas en el 4.5%. Nuestra visión al respecto, dado el acuerdo del conflicto armado, es que si bien va a existir presión inflacionaria, esta va a ser más baja de lo que el mercado espera y muestra en esta encuesta, y por ende pronto debe volver a las previsiones del mercado posibles recortes de la tasa de política monetaria que benefician el retorno de fondos mutuos de renta fija y continuarán disminuyendo, como ha sido la tónica de los últimos años, el retorno de fondos money market y depósitos a plazo. Por otro lado, se va a conocer también el IPC del mes de marzo en Chile, que aumentó un 1%, levemente por sobre las expectativas del mercado, que esperaron un avance del 0.9%, ubicando la inflación anual en el 2.8%. Las expectativas del mercado están en esperar en abril un alza del 1.6% en la inflación mensual, siendo probablemente ese dato el que con más fuerza refleje el alza de la inflación por el alza de los combustibles. Sin embargo, durante esta semana, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, indicó que pese al incierto escenario por la guerra, no ve por ahora riesgo de la convergencia de la inflación a la meta, lo cual descarta por ahora eventuales alzas en
en la tasa de política monetaria en Chile. Analizamos fondos de renta fija local, hoy de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión y en el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. La parte de renta fija en Sura AGF, en Upside Capital recomendamos dos fondos: fondo Sura Renta Local UF, que mantiene un retorno durante los últimos 30 días del 1.17% y un avance durante el año del 2.8%, y fondo Sura Renta Bonos Chile, que mantiene un avance del 0.86% en los últimos 30 días y el 2.59% en lo que va de 2026. Todos muy por sobre Money Market, tomando como referencia el fondo Money Market de Sura, fondo Sura Renta Depósitos Chile, que mantiene solamente un avance del 0.89% en 2026 y el 0.27% en los últimos 30 días. En un contexto donde los mercados en el mundo muestran reafirmado optimismo por, como decíamos, el anuncio de Israel de comenzar negociaciones con el Líbano, el IPSA hoy sube un 0.62%, mantiene un retorno en lo que va a 2026 del 4.24% y un avance durante el último año del 46.19%. Renta variable local, acciones locales, al igual que renta fija local, forman parte de nuestra recomendación de inversión por distintos factores, entre ellos esperar nuevamente recorte en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central hacia fines de 2026, comienzo de 2027, la eventual mejora en expectativas y en crecimiento económico de nuestra economía en un contexto de cambios recientes en el ciclo político, y también esperando una recuperación de los principales mercados en el mundo ante la consolidación del alto al fuego en la guerra en Oriente Medio. Son los factores que mantienen, como decíamos, a renta variable local y renta fija local dentro de nuestra recomendación de inversión. En Sura GF, fondos recomendados para incorporar acciones locales a portafolios de nuestros clientes. Fondo Sura selecciona Acciones Chile, que mantiene un retorno del 37.46% durante los últimos 12 meses, y mediante la arquitectura abierta de Sura AGF, fondo Toesca Chile Equities, que mantiene un avance del 41.11% durante los últimos 12 meses. Dólar peso tuvo en la apertura de ayer miércoles un gap bajista, un salto en su precio bastante marcado, en línea con la reacción de los mercados ante el acuerdo de paz en Oriente Medio. El cierre del día martes fue en 915 y la apertura ayer en 891, con una caída de 24 pesos. Si bien durante ayer y hoy tocó nuevamente 900 pesos, hoy juega a mediodía, cotiza en 891,60. En línea con lo que hemos manifestado reiteradamente en este podcast, nuestra visión para las cotizaciones del dólar en Chile es principalmente bajista, en el corto plazo por el optimismo en los mercados, siendo el dólar un instrumento de refugio, naturalmente su precio presionado a la baja, también con las expectativas de recorte de tasa por parte de la Reserva Federal, que si bien durante 2026 el mercado se mantiene sin esperar cambios en la tasa rectora, para diciembre del 2027 el escenario que hoy muestra mayor probabilidad de ocurrencia es dos recortes de tasa, factor que debilitaría las cotizaciones del dólar en el mundo, haciendo descender también el precio del dólar en Chile. Próximos objetivos para dólar peso, si el contexto actual se mantiene: en primera instancia 874, sobre todo luego que el dólar confirme la ruptura del soporte técnico en 890, y luego objetivos en 851. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, lo más relevante esta semana fue hoy la publicación de los precios del gasto en consumo personal subyacente, la medición favorita de la Reserva Federal para seguir el comportamiento de los precios, que perdió fuerza este dato para el mercado, dado que es un dato del mes de febrero, donde aún la guerra no estallaba. Independiente de eso, el dato marcó en línea con lo esperado, en su medición anual un 3% y en su medición mensual un 0.4%. El dato realmente relevante será mañana, el IPC del mes de marzo, que por supuesto ya contiene el efecto del alza del petróleo y la presión inflacionaria de la guerra, que se hará conocer a las 8:30 horas de Chile y que comentaremos en el podcast del día lunes de la apertura semanal de mercados. Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión con una visión de mediano a largo plazo, principalmente por el ciclo de recorte de tasa esperado por el mercado respecto a los movimientos de la Reserva Federal. Fondos recomendados para acceder a ese tipo de activos e incorporarlos en los portafolios de nuestros clientes: carteras diversificadas, Sura multiactivo agresivo, con un avance del 22.1% durante los últimos 12 meses, y en un perfil más moderado, Sura multiactivo moderado, con un avance del 16.09% en los últimos 12 meses. Los mercados hoy día muestran un comportamiento positivo, con el precio del petróleo WTI y Brent llegando cerca de $94, que fue el precio de apertura de la cotización del petróleo luego de conocer el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y eventualmente consolidándose el escenario de alto al fuego, el petróleo debiese tender a buscar precios menores. El comportamiento de las principales plazas bursátiles, como decíamos, hoy es positivo, con los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subiendo: Dow Jones un 0.83%, S&P 500 un 0.71% y Nasdaq un 0.81%. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente cierre de semana. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.